Un gusto poder saludar nuevamente a nuestros hermanos desde aquí, desde nuestro canal, La Luz de la Verdad Presente. En esta hora venimos para presentarle un estudio que queremos también compartir, suministrar material para que puedan estudiar junto con nuestros niños, nuestros jóvenes de la verdad presente, allí establecidos en el ancha faz del mundo. Y entonces queremos dar algunos parámetros y en esta hora queremos presentar, vamos a estar compartiendo aquí, como siempre a veces estamos a nuestros hermanos a poder tener la preparación para nuestros niños. Queremos presentar en esta hora el progreso del peregrino. Ah, Antes de poder entrar en esto, a presentarles este material, déjenme como introducción, allí en el espíritu de profecía, podemos encontrar que en el libro La Educación, los padres y las madres israelitas llegaron, dice, a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos a causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior. Muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos y siguieron los caminos de los paganos. Con esto en nuestro pensamiento vamos a tener una palabra de oración para poder mostrar este material para que puedan tener para los niños, para el estudio. Santo Dios, Santo Padre, agradecido Señor por tu conducción, guíanos en estos minutos de presentación para nuestros hermanos y que tu espíritu pueda llegar a cada uno de los corazones que se encuentran allí mostrando este material. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, queremos presentar este material para nuestros niños. A veces carecemos de materiales para nuestros niños y como recién entrábamos en la introducción, ahí en el espíritu de profecía, libro de la educación, un área que a veces dejamos muy por allí, ¿no? Y allí dice, los padres y madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación, no solo hacia Dios, sino hacia nuestros hijos. Hay un estudio de la historia que no debe ser condenado. La historia sagrada fue uno de los estudios en las escuelas de los profetas. En el registro de sus tratos con las naciones, se rastrearon las huellas de Jehová. Así también hoy debemos considerar los tratos de Dios con las naciones de la tierra. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar la obra de la providencia en los grandes movimientos reformadores y comprender el progreso de los acontecimientos en la preparación de las naciones para el conflicto final del gran conflicto. La lamentable deficiencia en la educación de los niños no solo los deja débiles y desprevenidos en carácter vacilante, de intelecto débil y de fuerza moral insuficiente, de modo que lejos de imitar la vida de Cristo, los jóvenes generalmente son como una caña que tiembla al viento. Carecen de constitución física y fuerza moral porque ceden a las tentaciones. El fruto, sigue diciendo este libro maravilloso de la educación, del justo es el árbol de la vida, Proverbio 11:30. La historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la verdadera educación, muchos ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron bajo la bendición divina, hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Entre ellos figuran José y Daniel, Moisés, Eliseo y Pablo, los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los reformadores más fieles y a excepción de aquel que habló como jamás habló hombre alguno, el maestro más ilustre que este mundo haya conocido. Ah, mis queridos hermanos, y en esta hora, así como en las escuelas de profetas, allí entraban los niños del pueblo de Dios, temerosos. Se les enseñaba a tener buenas raíces. Y así como nosotros debemos estudiar la historia
de estos hombres que fueron temerosos de Dios, de los reformadores de la historia, de nuestros pioneros, de las hazañas, de los prodigios de la fe, cuando uno puede asirse de la mano poderosa de Jehová, así también debemos enseñar en los primeros pasos de nuestros niños, no solo en el arte de poder entender la historia, sino también poder dirigirnos en una constitución, puede hacer al hombre enteramente hecho y que pueda crecer en gracia, no solo para con Dios, sino para con los hombres, no solo en el área de la historia, sino también en una, ya desde niños, podríamos hablar en una educación prenatal para que los hijos puedan crecer, prepararse aún para el nacimiento en una alimentación prenatal, para guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En esta hora queremos presentar a este hombre, a este reformador llamado John Bunyan. John Bunyan nació allí en Gran Bretaña y él fue un gran escritor y predicador. La religión en ese año, estamos hablando del siglo XVII, era la iglesia de los puritanos. Nació cerca de Bedford, Inglaterra. Fue arrestado en el año 1660 por el tema de la predicación que él llevaba de Cristo Jesús. Su predicación no solo se conformaba a las prácticas religiosas entonces autorizadas. Cuando él fue apresado dos veces, y en una de ellas, más que maldición, también pudo haber sido una bendición. A veces Dios tiene formas de trabajo que el hombre a veces no llega a entender. Allí en la cárcel escribió varios de sus libros, entre ellos una obra maestra para niños. El mundo no se convencerá, dice John Bunyan. Espera, ahí me salté. Espera que lo corro casi puedo leer. El mundo no se convencerá por sus conversiones, por tus conocimientos o por la gran profesión que hace, sino ven junto con todo eso las vidas, impresiones del temor de Dios. John Bunyan decía esto en un pequeño extracto de su pensamiento. Sigamos allí. Él no solo predicaba en las ciudades, sino también en las zonas rurales. Allí era muy poderosa su predicación. Por eso es que constantemente buscaban apresarle y lo lograron. Sí, una de sus arrestos duró casi 15 años, aunque tenía algunos privilegios de algunas visitas que podía recibir, el material que se suministraba para poder escribir. Entre sus obras, posiblemente las más conocidas, allí tenemos La vida y la muerte del señor Batman, una versión moderna y legible. Tenemos la gracia, gracia abundante para el mejor de los pecadores. Tenemos La ciudad santa. Son una de las obras muy conocidas de John Bunyan. Y luego la obra que se presentó, que fue luego de la Santa Escritura, la Santa Biblia, fue uno de los textos más repartidos entre el cristianismo, El progreso del peregrino. Es algo que nosotros recomendamos y aquí por eso que queremos presentarles a ustedes. Adecuado a una franja en cuanto olvidada dentro de la iglesia, dentro de la preparación de la educación cristiana. A veces nos olvidamos de los más pequeñitos, nos olvidamos cuando nuestros jóvenes están entrando en la etapa de la adolescencia, que allí debemos nosotros suministrar las primeras armas para aumentar una fe férrea,
Por eso que muchos de nuestros jóvenes, nuestros niños son arrastrados al mundo por los colores, por las plataformas, TikTok, Facebook, cuando esto debería usarse para bendición, a veces carece de esa bendición y entonces son arrastrados. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no sabemos cómo guiarlos. El progreso del peregrino fue una de las cosas que se ideó en su mente, que Dios inspiró a Juan Bunyan. Allí él lo escribió en 1678. Fue escrito en una forma de historia, historia ilustrada, para ser más atrapante para nuestros niños y nuestros jóvenes. Allí, déjenme contarle, allí a manera de introducción, aquí lo tengo, libro junto a mí, dice, durante el reinado de Jaime II de Inglaterra, el popular predicador protestante John Bunyan fue detenido por llevar a cabo reuniones ilegales y por no conformarse con las ceremonias nacionales de la Iglesia de Inglaterra, como se rehusó a conformarse a las mismas, fue arrojado en la prisión de Bedford en 1660, donde permaneció allí encarcelado durante 12 años. Satisfecho de sufrir por sus creencias, pasó el tiempo en el estudio de la palabra de Dios, el cual comenzó a brillar con mayor gloria que nunca. La separación de su esposa y de sus hijos fue para él como arrancarle la carne de los huesos. Y el saber que estaban sufriendo necesidades casi destrozó su corazón. Sin embargo, se propuso dejarlo en las manos de Dios. Mientras el tiempo pasaba, en lo que él llamaba esta cueva de leones, su corazón suspiraba por su congregación, quienes eran sus hijos en el Señor. Con la esperanza de robustecer su fe, tomó la pluma y mientras escribía, me hallé de pronto con una alegoría sobre su viaje y el camino hacia la gloria, con más de 20 cosas que escribí. Esto, este hecho y otras 20 en mi cabeza descubrí y esta otra vez se volvieron a multiplicar. Como chispas de la brasa se echan a volar. El resultado fue el progreso del peregrino, una alegoría que es conocida ahora como la más famosa del mundo entero. En este libro, la vieja historia es presentada en forma gráfica para la instrucción y el placer, tanto de niño como de grande. Y entonces cuando empezamos a manipular sus primeras hojas, allí nos encontramos con esta maravillosa historia. Y entonces dice, soñé que veía a un hombre con una carga sobre sus espaldas, caminando por el desierto de este mundo. Me encontré en un lugar donde había una cueva. Allí me acosté a dormir. Comencé entonces a soñar. Un hombre vestido de harapo, dando las espaldas a su hogar, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus hombros. Isaías 64:6. Miré y vi que abría el libro y lo leía, y a medida que lo leía, lloraba y temblaba. Sin poder contener su pena, lanzó un gran gemido y clamó, ¿qué haré? Hechos 2:37. Y el hombre cuenta su dificultad a su familia. En este aprieto fue a su casa. Trató de esconder su pena, no queriendo que su esposa e hijo notaran su aflicción. Pero no pudo permanecer silencioso y finalmente derramó su corazón delante de ellos. Oh, mi querida esposa y amados hijos, estoy en gran dificultad debido a una carga muy pesada que me agobia. Se me dice que esta ciudad en la cual vivimos va a ser quemada con el fuego del cielo. Somos atrapados en este desastre. Todos pereceremos y a menos que hallemos antes un camino de escape. Fue así, sigue relatando la historia, que su familia piensa que está perdiendo la razón. Su esposa y sus hijos estaban asombrados, asustados, no porque le creyeran, sino porque pensaban que se estaba volviendo loco.
Como se acercaba la noche, le urgieron para que se fuera a la cama con la esperanza de un buen descanso que lo llegara a tranquilizar. Y entonces está tan inquieto que no puede dormir. La noche resultó tan penosa como el día. Estaba tan inquieto que no podía dormir y se pasó toda la noche en suspiros y lágrimas. Ah, mis queridos hermanos, el progreso del peregrino. Por eso que instamos no solo a adultos grandes, sino a nuestros adolescentes y niños a poder continuar esta historia. ¿Cuántos, cuántos jóvenes se le ha prendido la llama en su corazón? Se ha dejado esa semilla del evangelio por estos pequeños relatos que se le ha hecho en sus primeros pasos en el caminar en este mundo. Por eso que instamos, mis queridos hermanos, y esta persona que les habla, que se comunica con ustedes, también tuvo estos principios de educación. Allí hace muchos años dejaban en mis manos, al comienzo en relatos que se leía asiduamente todas las noches, y terminaba la lectura de ese libro y salíamos afuera a mirar Orión en el cielo cuajado de estrellas, confiando en la esperanza de la aparición del Salvador, allí en la constelación de Orión. Mis queridos hermanos, esos fueron los primeros años cuando se me leía un libro que había sido salvado del fuego. Luego, con los años, entendí que ese libro que se había salvado de una fogata y que se me leía asiduamente todos los días, todas las noches, un libro que hablaba de Apocalipsis, descubrimos que muchas citas de allí fueron tomadas del espíritu de profecía de la autora Ellen White. Mis queridos hermanos, así que este es un pequeño adelanto de este pequeño libro tan interesante, ¿sí? El progreso del peregrino. Para los que deseen poder tenerlo en PDF, imprimirlo y poder aplicarlo en la lectura, ¿sí? Allí solamente pueden escribirnos, dejar su email y nosotros estaremos compartiendo, enviándoselas por email, este librito ilustrado para que lo puedan tener, lo puedan imprimir. No solo les ofrecemos este librito, sino que también allí podemos también ofrecer siempre, bueno, aquí yo les presenté la vida y la muerte del señor Batman, pero les podemos pasar, si ustedes desean, la gracia abundante ah, de, de aquí que yo les estoy mostrando en la pantalla. Y si alguno quisiera la ciudad santa, que es algunos comentarios del libro de Apocalipsis, pero eso lo tenemos en inglés. Si alguno quisiera en inglés, se lo podemos pasar en PDF. Gracias abundante. Y también déjenos su email y podemos presentarle allí, podemos pasarle el progreso del peregrino. Allí tienen las plataformas, allí nuestro canal. Invitamos a que se suscriban, repartan este material para nuestros niños, nuestros jóvenes y también, ¿por qué no?, para nuestros adultos, a poder estudiar en conjunto, ¿sí? Una obra que a veces te deja mucho de lado. Así que desde Buenos Aires, Argentina, la luz de la verdad presente. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.